La raíz sociológica y biológica de los problemas educativos. Principios de la educación. Desde que Ecuador se organiza como república soberana e independiente, las constituciones han intentado promover y frenar la educación pública. Se producen innovaciones en el sistema educativo ecuatoriano, donde el proceso de formación del hombre trata de ser incorporado al desarrollo social. Escuelas tradicionales. Este sistema se basaba en un modelo pedagógico que se centra en formar la inteligencia del niño. La concepción tradicional se considera de carácter externalista y pasivo-imitador. Sus principales teóricos planteaban que educar es elegir y proponer modelos a los alumnos con claridad y perfección. Otras corrientes de pensamiento suelen distanciarse de la escuela tradicional, ya que los consideran un sistema rígido y que no deja fluir la espontaneidad del alumno. La sociedad en conjunto para la educación. Los maestros son los principales agentes formativos que preparan a los estudiantes, pero la educación va más allá de las aulas de clases. En el hogar se debe reforzar lo aprendido en clases y sobre todo emplear el conocimiento de los valores y moral. En la sociedad encontramos la cultura, pues son esenciales, tienen influencia en las actitudes y creencias de las nuevas generaciones. La escuela activa y el proyecto de homogenización cultural. El capitalismo tuvo mucho que ver dentro de la educación, ya que dentro del país se pugnaba obtener fines económicos mediante la creación de escuelas rurales. Esto no solo se quería formar ciudadanos técnicamente preparados o agentes promotores del sistema capitalista, sino que se había pensado en aproximar a los campesinos a que tengan maneras económicas con una ideología dominante. Al homogeneizar de manera equitativa a los indígenas y mestizos, se quería lograr que el indígena se integre a la sociedad, haciendo valer y manteniendo sus valores, su sentido estético, e inclusive a que vayan a tener una mentalidad política, económica y social ante la población mestiza. Durante un tiempo de lucha, los indígenas consiguieron hacer valer sus derechos como ciudadanos, y que ellos no solo servían para la agricultura o trabajar en el campo, sino más bien prepararse profesionalmente en el campo educativo. Tras un largo tiempo de lucha, los indígenas pasaron a tener una educación con los mismos privilegios que los mestizos. Dentro de lo que es el contexto histórico del sistema educativo ecuatoriano, el Ecuador desde su creación como república independiente ha tenido líderes y caudillos que priorizaron una política nepotista, centralista y de enriquecimiento burocrático, entendiendo a la educación como un factor de privilegio y no de derecho. Es así como desde el gobierno de Juan José Flores en 1830 hasta el de Francisco Robles en 1859, salvo la excepción de Vicente Rocafuerte, quien fundó escuelas, colegios y museos y creó la Dirección General de Estudios, que si bien generaron pautas para poder entender a ciertas necesidades educativas, no tuvieron mayor incidencia en el país, como así, en Quito y Guayaquil, donde se dirigieron sus esfuerzos, los demás gobiernos hicieron que el Ecuador se mantenga como un neonato educativo durante 30 años. Con la llegada de García Moreno al poder, se experimentaron los primeros cambios de trascendencia en la educación pública del país. Se pensó en la consolidación de un plan que de forma paralela se vaya construyendo en forma física como de aprendizaje. Por ese motivo se ordenó la inyección económica del Estado para poder construir escuelas, colegios, observatorios, imprentas, como la fundación de la Escuela Politécnica Nacional, que llegó a ser considerada una de las más importantes de la época en el contexto sudamericano, aumentado el número de estudiantes en territorio nacional. Complementando esta inversión en la instrucción pública, importó un modelo educativo europeo y para llevarlo a la práctica tuvo que insertar en el país a los padres jesuitas para que se carguen de la formación a la hora de considerar a los estudiantes de octavo año de educación general básica hasta tercer año general de bachillerato unificado. Educación general básica contemplaba 4 subniveles: preparatoria, primer grado desde los 5 años, básica elemental, segundo, tercero y cuarto, de 6 a 8 años, básica media, quinto, sexto y séptimo, 9 a 11 años, básica superior, octavo, noveno y décimo, desde los 12 a 14 años. Los estudiantes cursaban estas asignaturas durante todo su ciclo académico. Sistema educativo ecuatoriano contemplaba 3 etapas de preescolar, primaria, secundaria y de especialización.
La etapa secundaria se instauró en el ciclo básico y el ciclo diversificado. El ciclo básico comprendió los primeros, segundo y tercer curso de la etapa de educación secundaria. El ciclo diversificado constó de estudios técnicos postciclo básico. Reforma curricular de educación básica ecuatoriana en 1996. Con ello se quería formar estudiantes comprometidos, responsables y capaces para desarrollar estándares científicos y tecnológicos, hacer que el mismo estudiante se plantee una serie de interrogantes y por medio de ella permita investigar e ir descubriendo nuevos conocimientos. Transformación de la educación general básica. Contempló los años de primero a 10º año de estudio. Desde 1996, 2009 y 2010 se dieron resultados decepcionantes reflejados en la prueba Ser Bachiller del Ecuador. Plan Decenal de Educación. Es una política de Estado aprobado en consulta en el año del 2006, establecido en la Constitución del Ecuador, con el 70% de votantes que sí. Ha trascendido 2 años, teniendo como objetivo mejorar la calidad educativa, logrando mayor equidad. Ley Orgánica de Educación Intercultural. Se creó un sistema intercultural bilingüe y educación de personas con discapacidad, instituciones públicas, fiscomisionales y privadas, con jornadas de matutina, vespertina y nocturna. En 2011 se expide la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador. Los alumnos deben desarrollar un pensamiento analítico, crítico y autónomo. La educación básica anterior era de 6 años, pero en la actualidad, la educación general básica son de 10 años de estudio. El BGU se considera como 3 años de estudio obligatorio, bachillerato en ciencias o técnico.